En esta mañana vamos a ver el primer capítulo nada más del libro de Habacuc, para que usted se vaya ubicando en el primer capítulo. Y si Dios nos da oportunidad en otros domingos más adelante, veremos el 2 y veremos el 3. Pero en esta mañana vamos a concentrarnos en el capítulo 1. Y el propósito de nuestra meditación, de nuestra reflexión, de su reflexión en la palabra, el propósito en esta mañana es una invitación. Pero es que esta palabra invitación no suena de peso, es un llamado a cada uno de nosotros a poner toda nuestra confianza en Dios, como los cantos que hemos entonado, a descansar en Él, a poner nuestras angustias, nuestros problemas, lo que usted vea más difícil, la montaña más alta, ponerla delante de Él. El domingo pasado, Javier nos trajo un pasaje hermosísimo y con una pregunta que nos reta y que debió haber seguido en esta semana haciendo eco en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestra mente. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los problemas que tenemos? ¿De dónde viene lo que estamos enfrentando? El sufrimiento. ¿De dónde viene? Y vemos que una de las respuestas, o la única, es de nuestra amistad con el mundo. Es porque hemos visto al mundo, hemos visto nuestra aflicción y no hemos visto al Dios que nos soporta y nos sostiene en la aflicción. Hay aflicción en este mundo porque hemos dado la espalda a Dios, porque no hemos crecido en su conocimiento, porque no le hemos buscado, porque no le hemos anhelado. Así que hoy día nosotros vivimos un tiempo similar al que vivió Habacuc, de angustia, de preocupación de hoy día, de preguntas a Dios, de enfrentamientos con Él, de preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Por qué sucede lo que está sucediendo hoy en el mundo, en el Medio Oriente, en Israel, en el Líbano? En nuestros países aquí mismo en Centroamérica, el dolor, el hambre, el abuso, la injusticia, la falta de poder de la ley y del ejercicio de ella. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué mi esposo o mi esposa no responden? ¿Cuántas preguntas tenemos para él? Habacuc profetiza en una época en que su nación, el reino del sur, estaba al borde del colapso por el tipo de vida alejada de Dios, porque el pueblo estaba en pecado, viviendo en pecado, sin escuchar a Dios, sin tomar en cuenta los ejemplos que Dios había puesto delante de ellos en el reino del norte, Israel. Además, Habacuc profetiza en medio de una época donde él clama a Dios por una respuesta para lo que está sucediendo, como nosotros hoy podemos orar y clamar a Dios por lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia. Y no solamente nos asombra lo que está sucediendo en la iglesia, en el mundo, y ver que Dios no actúa aparentemente, que no oye, que no escucha. Ese era el problema de Habacuc. Sino que cuando habla a Dios y Dios le responde, tampoco a Habacuc le gustó la respuesta de Dios. ¿Le suena parecido eso a algo? ¿Le suena como esas películas donde dice que los personajes y la historia es de la vida real, pero que no lo tomen en cuenta como algo a que puedan ustedes señalar a algo? Parecemos actores nosotros.
protagonistas de esta historia, está en angustia porque no comprende la soberanía de Dios. Y nosotros entramos en angustia, en problema, cuando estamos en problema. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, no estamos exonerados, pero entramos en conflicto. Cuando no vemos, cuando no entendemos que Él es soberano. O tenemos que volver a estudiar qué significa que algo o alguien es soberano. Entonces, cuando yo veo que Dios es soberano, llego y lo traigo hacia mí y lo quiero encajonar en mi lógica, en mi razón. Tengo que entender, Señor, entender con mi mente lo que tú haces, entender con mi corazón lo que tú haces. Y el Señor dice, yo hago lo que yo quiero hacer, salvo a quien quiero salvar, aborrezco a quien quiera aborrecer y a quien no lo quiera no lo hago. Él es soberano y tenemos conflicto porque damos nuestra espalda a la soberanía de Dios, a su voz. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo sé. Y nosotros, sí, Señor, pero ¿no te parecería? Pero me permites aconsejarte un momentito. Esta es la situación de Habacuc. Su nombre quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de aquel que después de su situación encontró aliento en el Señor y encontró consuelo en medio de una destrucción total de su nación, de su vida, de todo lo que él era. Se imagina, hermano y hermana, encontrar consuelo en medio del dolor más grande. En medio de ver su hijo, su hija perdidos al abismo que van. Cuando usted ve que toda su economía, todo lo que usted se pierde, y encontrar el mayor consuelo en esa situación. Habacuc vivió eso. Y el Señor en esta mañana quiere que usted y yo salgamos de aquí aprovechándonos, apropiándonos de esta verdad de su palabra. Él es soberano, Él sabe todo, Él es sabio, Él es omnisciente, todopoderoso. ¿Por qué pretendemos tomar nosotros el control? ¿No sería mejor decirle, Señor, toma las llaves, maneja mi vida, tómame? Pero no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Me acuerdo cuando mi abuelita murió, la mamá de mi papá. Papá tenía 10 hermanas, yo tenía 10 tías, me costaba acordarme los nombres de ellas. Y yo las recuerdo de niño, de 7 años. Eran de esas casas con corredores largos y matas de plátano y café afuera. Y gallinas. Y las veía a ellas, porque ese cuadro me quedó grabado, agarradas de los postes del corredor. ¿Por qué, Señor? Todo el mundo se va. Pero le reclamaban, ¿por qué? Porque eres así. Tal vez usted y yo no lo hacemos, pero en nuestro corazón y con nuestras actitudes lo hacemos. Porque no le obedecemos, no le seguimos. Y esa es otra forma de decirle por qué. La forma mía es mejor. La pregunta de Habacuc es por qué Dios permite que sucedan estas cosas. Y esta es la pregunta más actual e importante que he oído. Estaba alarmado por la corrupción y la aparente inactividad de Dios. Hasta adorando por un problema en el cual Dios ya había estado trabajando, pero él no había visto a Dios trabajando. Hasta esperando un cambio, esperando para ver si se producía un avivamiento en el pueblo, a ver si el pueblo se arrepentía de su vida, si pasaba algo, pero nada sucedía. Y le dice al Señor, ¿cuánto tiempo he de continuar así? Esta es nuestra pregunta también.
Así que vamos a inclinar nuestros ojos, nuestra cabeza y todo nuestro ser delante de Él, para decirle que nos perdone y que esta palabra sea cortante como espada de dos filos. Y pedirle perdón al Señor porque hemos puesto nuestros deseos, nuestras prioridades antes que Él. Señor, en esta mañana venimos delante de ti porque reconocemos que al igual que el pueblo, que el reino del sur, Señor, Judá, estamos y somos semejantes a ellos, Señor. Es un peligro, Señor, tremendo para nosotros creernos mejores, creernos buenos, Señor. Porque así no vemos nuestro pecado, no vemos que estamos lejos de ti, no vemos que estamos caminando en otro sentido, Señor. Por eso, Padre, tú que has prometido bendecir tu palabra, no la de ninguno que se pare aquí adelante. Tu palabra, Señor, que para lo que fue enviada, Señor, cumpla su propósito en esta mañana en cada uno de nosotros. Y que podamos ser enseñables, Señor, que podamos abrirnos y reconocer que tú eres el gran yo soy, que debemos depositar toda nuestra confianza en ti en medio de todo problema, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver el primer capítulo y algunos puntos de este primer capítulo. No lo voy a leer todo porque es muy largo y se me va mucho el tiempo, pero conforme avanzamos vamos a irlo leyendo, si ustedes me disculpan. Esta es una profecía, dice el versículo 1, que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Saben qué me alienta y me llena de gozo? Es que Dios es quien toma siempre la iniciativa. Dios no llega y toca el timbre del Señor y le llama para que se preste atención a algo que está pasando. Señor, vea lo que estoy viviendo. Otros siguen avanzando, caminando y escalando y yo no. ¿Por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué otros tienen y yo no tengo? ¿Por qué lo que me pude alcanzar lo pierdo, Señor? Y llama al Señor como que si el Señor nunca hubiese estado atento. Y Él dice que es una profecía, una palabra que recibió del Señor. Y con esa visión, Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, sin que tú escuches? Porque tenemos problemas con el tiempo de Dios, el kairos de Dios, que no corresponde a nuestro tiempo, es que es ya. Es ahora que lo necesito, Señor. Vean, soy yo, venme aquí, soy yo el problema. No me escuchas, sin que me salves. Vean la queja. En esencia, Habacuc se enfrenta al problema de cómo actúa Dios en la historia humana con él. Y no comprendía cómo Dios actuaba. Su teología, o sea, su conocimiento de Dios, no estaba de acuerdo con su razón, con la razón. Y nosotros vamos con tanto pecho sacado ante la palabra. Y como yo lo entiendo, así es. A mí me parece. Es que no, yo no puedo aceptar eso. O yo hago de mi vida lo que yo creo que debo hacer de mi vida. Y son preguntas como estas, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no salvas? Saben que cuando queremos racionalizar a Dios, cuando queremos encajarlo en lo razonable,
en mi lógica, tendremos problemas y entraremos entonces, como el primer punto, en crisis con Dios. Bien. Nuestro pastor está afectado de su garganta, por eso él no pudo predicar hoy el mensaje que tenía programado y preparado. Y me llama ayer en la tarde para si yo le podía ayudar hoy. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué esta hora? Se da cuenta de una cosa. Estoy viendo mi situación. ¿Por qué? Cuestionando a Dios. ¿Por qué no me da más tiempo? Tú sabes, Señor, yo no te voy a decir que no, pero ¿por qué no me da más tiempo? Esto no tiene lógica. Cuando queremos racionalizar a Dios, que la razón de Él calce con mi razón, o sea, es la de Él con la mía, no la mía con la de Él. Así nos hemos levantado en nuestro trono. Así nos hemos empoderado. Que encaje en mi lógica. Entonces entramos en lo primero. Tendremos crisis con Dios. Porque si yo no pongo nada en contra de lo que Dios dice, marcho. Como decimos los hombres en cuestión en asunto de chiste, el que manda en la casa es la mujer. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Pero qué bien cuando les decimos que sí, mi amor. Todo marcha bien. Porque en un 99.99.90 tienen razón. Yo siempre me he preguntado qué sucedería si las mujeres gobernaran. ¿Qué mundo más lindo tendríamos? Yo creo que algunos no están de acuerdo, pero así es. El problema de Habacuc refleja los problemas que tenemos nosotros hoy día, cuando queremos entender los caminos de Dios, en lo que vivimos, en lo que estamos pasando hoy. Entramos en crisis con Dios. Oiga lo que dice Isaías 55, 8 y 9. El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor, son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos equiparar? Es más, ni siquiera poner el signo de interrogación delante de Dios. Él es soberano y eso es lo que Él quiere que nosotros hoy abracemos. Es lo que Él quiere que hoy nosotros tomemos para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. La queja del profeta Habacuc está en las calles hoy día, en las universidades, en las iglesias, en nuestros hogares, en los tribunales de justicia, en el gobierno, en la vida de cada uno de nosotros. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo lidia usted con el silencio de Dios? ¿Usted le ha hablado? ¿Usted le ha comentado, le ha expresado su dolor? Tita y yo tenemos cargas. Por personas, por familia que oramos, que no entendemos por qué ocurre lo que está ocurriendo. Por vecinos que les hemos hablado durante 20, 30 años y no quieren. Tengo una vecina que me dice, ay sí, don Tito, viera qué buena relación tengo yo con Dios. Un dedito ahí solo. Ahí no hay relación.
Necesitamos el cuerpo. Necesitamos ser amados por el cuerpo. Necesitamos amar al cuerpo. Necesitamos sentir, oler, percibir, degustar el cuerpo del Señor, la iglesia. Viene la primera respuesta del Señor, versículo 5. Y le dice a Habacuc en medio de todos sus conflictos: observad entre las naciones y mirad. Quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aún si se nos contase, no lo creerías. Wow. Es una expresión canina, perdón. En otras palabras, Dios estaba actuando. En otras palabras, Dios dice: Habacuc, he estado contestando tus oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido quieto ni callado. Él nunca permanece quieto ni callado. Él los está escuchando. Somos de especial interés para Él. Es solo le podría haber dicho que no sabes reconocer, y lo vemos en la Escritura, mi respuesta. Porque te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente de lo que esperas, que no eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. ¿Saben cuándo calza la respuesta de Dios? Cuando tiene que ver con lo mío, mío, mío. No cuando la respuesta de Dios tiene que ver con lo mío, pero por un plan mayor. Algo trascendental, algo más allá. Ah, no, Señor, es conmigo. Yo quiero que me arregles ahora. Contéstame. Ayúdame. El Señor le contesta entonces, versículo 6. Porque yo levanto el plan mío a los caldeos. ¿Le suena conocido eso también a usted? Alguien que está por ahí para señalarle a usted que usted no le agrada mucho, pero él está ahí para señalarle a usted. Ah, no, que el pastor venga, un anciano. De ahí, más o menos acepto, pero que otro hermanito, o otro que no sea hermanito de la calle. Podríamos sustituir este consejo de Dios, esta mano de Dios, esta disciplina de Dios, por los musulmanes y yihadistas. Nosotros en problemas y todo, y Dios manda a este pueblo para corregirnos a nosotros. Nos gustaría, nos parecería que ni creen en Dios. Su Dios no es el Dios nuestro. O reemplazado por la lucha de un hijo, por el pecado de nosotros mismos, por nuestra carne, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestras adicciones. Que use eso para enseñarnos. Esta es la respuesta que Dios da al problema planteado por el profeta. Dios dice que está levantando a una nación de los caldeos. Saben que cuando Habacuc escribió esto, los caldeos no eran una nación importante. Cuando el profeta escribió, la nación que tenía asustadas a todas las naciones eran los asirios y su capital Nínive. Pero aquí tenemos una pequeña nación, algo pequeñito que Dios levanta en la historia, en el mundo, y dice en otras palabras: yo estoy detrás de esto. Pero nosotros no creemos que como somos tan lindos, somos la iglesia del Señor, Dios no puede estar detrás de eso que nos está sucediendo. Y no lo aceptamos y no revelamos. Y no nos sujetamos a la soberanía de Dios, que Él es quien Él es, aunque yo no lo entienda, Él es quien es.
Es que no necesito entenderlo. Usted no necesita entenderlo. Dígame, ¿qué Dios hay sabio como Él? ¿Qué Dios hay amoroso como Él? ¿Qué Dios hay omnipotente, todo omnisciente, todopoderoso, santo como Él? Justo como Él. Para no confiarle las decisiones de este mundo, de esta historia, de nuestra vida. Miren, esto es casi como tener chofer privado, pero el mejor chofer, el mejor conductor de nuestra vida. Pero, uy, cuidado con esa moto. Le decimos al Señor, uy, cuidado, no vio. El Señor vio el alto. Por ahí no. A Dios le cuestionamos. Él está detrás del levantamiento, detrás de la situación del problema. Resulta asombroso eso, ¿verdad? Por eso nos cuesta aceptar tantas cosas. Y llegamos como grandes teólogos, conocedores de la Biblia. Sí, pero eso no concuerda con esto otro. No, sí concuerda. Lea desde Génesis hasta Apocalipsis y ve el amor de Dios, ve la gracia de Dios, ve la soberanía de Dios. Es que somos bien rebeldes, duros de servir. Es evidente que Habacuc no sabía qué pensar al respecto. Imagínense, estaba perplejo por la situación. Que Dios no se manifestaba para castigar al pueblo, que él reconocía que merecían castigo. Estaba perplejo por eso. Dios no nos escucha, no hay juicio, no hay justicia en las cortes. Y ahora Dios le contesta y más complicado se pone el asunto porque no le gustó cómo contestó. ¿No entendió? La forma, el método, el tiempo no coinciden con lo que él conocía o esperaba de Dios. Así que cuando queremos racionalizar a Dios, encajarlo en lo razonable, en la lógica, tendremos problemas y entraremos entonces en crisis. Por eso, por entrar en crisis, yo quería mencionar dos aspectos que nos desconciertan, hay veces, de Dios. Y lo vemos aquí. El primero es por la visión universal de Dios de mis problemas. Y yo no quiero que mi problema sea universal, yo quiero que me atienda a mí personalmente. Yo no quiero que me mande una carta como esas que mandan a toda la congregación, una copia de toda igual. Yo quiero que Dios me mande una a mí, nombre Daniel Castro. Wow, es que tenemos relación personal. Pero ese es el primer problema que nos desconcierta a nosotros cuando la visión de Dios es universal. Lo que me está pasando a mí, lo que estoy viviendo yo hoy, no solamente tiene efectos en mi vida hoy local, sino que es universal, es trascendental. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para la iglesia. Y cuando sucede algo en la iglesia, nos desboronamos, nos desalentamos. Y Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y permite lo que Él quiera permitir, porque sabe que es lo mejor. Y no tiene que ver mi opinión, ni mi parecer. Porque como le dijo el profeta, ustedes ven según su parecer, pero yo veo el corazón. Yo veo lo que tengo planeado más adelante. Nosotros somos muy miopes. Solo hasta aquí vemos. Andamos como con anteojos de caballo carretonero. Solo así vemos lo que está por delante. Dios quería que Habacuc mirara. Dios quiere que usted y yo veamos más allá del momento presente, hermano y hermana, de lo que usted está viviendo hoy. Si está sufriendo, que creo que sí. Si tiene problemas, que creo que sí.
Dios quiere que vean más allá del problema de hoy. Él es el gran yo soy, el eterno. Y esto es lo que vamos a ver en un momentito que Habacuc vio. Dios nunca ha sido espectador, despreocupado de nuestra situación personal. Entonces aquí se produce un momento de silencio y luego Habacuc comienza a reflexionar. Creyó que tenía un problema, pero ahora sí se da cuenta que sí tiene uno de verdad. Se enfrenta con el problema de grandes dimensiones. ¿Cómo es posible que Dios resuelva el problema original creando un problema mayor semejante a este? Y vienen todas sus preguntas, todas sus dudas. Hoy existen muchas personas que se hacen y nos hacemos esas mismas preguntas. Y esto debilita nuestra fe. El no tener una respuesta como nosotros queremos, como nos parecen que deben ser las respuestas. Y lo mencionamos muchas veces porque esto se produce por la aparente inactividad de Dios. Y por nuestro profundo desconocimiento y distanciamiento de Dios. Hay un poeta, William Cooper, que dijo, Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Así que vemos que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, entramos en crisis. Y cuando entramos en crisis, entonces Dios nos desconcierta porque su visión muchas veces y siempre es universal. Está incluido, involucrado más allá que lo que a mí me está pasando. Estaba hablando con Tita ayer y me dice, mi amor, si papá no hubiese muerto, yo joven, quién sabe si me hubiera casado con usted. Porque la vida de ella se hubiera cambiado, de todas las hermanas y los hermanos. Inclusive la vida del menor, que hoy está con problemas por la falta de un padre. Tenía como 3 años o algo así, yo menos, no me acuerdo. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Deberíamos levantarnos acá, postrarnos delante de decirle, aleluya. 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 Aleluya, Señor. Aquí estoy y te conozco. Soy salvo. Me has dado el poder del Espíritu Santo. Me has dado poder contra el pecado. Me has dado el Espíritu Santo para conocerte, para obedecerte, para guiarme. Pero también Habacuc fue desconcertado, y usted y yo también, por las soluciones no convencionales de Dios. ¿Por qué Dios tiene que quitarme para que yo aprenda? ¿Por qué no puedo aprender sin que me quite? Yo soy muy cobarde. Y siempre le digo al Señor, Señor, cuando quieras corregirme, que la piedra caiga, no, al revés, que yo caiga sobre la piedra y no que la piedra caiga sobre mí. Le digo que es más suave, ¿verdad? Y usted sabe que Él lo sabe. Él sabe que si la piedra cae sobre mí no queda nada. Yo fui un niño de los 5 o 6 años que, yo creo que ya lo dije una vez acá, no se daba un centavo por mi vida, de enfermo que era, raquitismo, y puedo mencionar que no tenía, me es más fácil que lo que tenía. Estaba en el plan de Dios. Wow.
Mamá sufrió montones conmigo. Y estaba en el plan de Dios que por mi enfermedad viviera a la par de la clínica bíblica. Y que mi tía ahí entonces me llevaba a la bíblica, me llevaba a una iglesia ahí cerca y que le oyera, le conociera. Es Él que está detrás de su vida. Usted está aquí por Él, porque Él ha decidido, porque Él le ha atraído. Porque vamos a rechazar esa soberanía de Dios, ese consejo, esa sabiduría de Dios para nosotros. Todo lo que pone a nuestro alcance, la iglesia, los estudios bíblicos, su palabra, el Espíritu Santo, el recurso de la oración. A Él atribuimos todo, la gloria, la honra. No es usted el brillante ni yo, es Él. Es Él. Es desconcertado Habacuc por los instrumentos, las cosas, las formas como Dios trabaja. Un instrumento extraño, una solución extraña tenía Dios. Porque Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y no tiene que dar cuentas a nadie. No le reclame a Dios. Dale gloria. En este contexto, Habacuc no solo estaba perplejo por lo que veía, ahora está perplejo por lo que oía. Pasamos al versículo 12 al 17 y tenemos la segunda queja de Habacuc. A Habacuc le resulta imposible, incomprensible la forma de actuar de Dios en el mundo y en la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? ¿Qué es lo que hace usted cuando se encuentra con una amenaza como esta? Que es la angustia, que es la tribulación, que es el creer, el que nos parezca que Dios no está con nosotros, que no nos escucha, que no ve nuestro problema. No podemos decir, como dijo Agar, creo el Dios que me ve, porque no estamos ni seguros de eso. Rápidamente, en el tiempo que me queda, quiero hablar sobre 4 cositas, y 3 en este mensaje y la otra en el que viene, de cómo que el profeta hizo, lo que él siguió. Primero comienza pensando, y lo ve usted en el versículo 12, y lo leo. Dice, después de toda la descripción de lo que eran los caldeos, en el 12 dice, ahora que viene a mi mente, ¿no eres tú desde el principio? ¿No eres tú eterno? Jehová, ese nombre, Dios mío, y esto otro, santo. No moriremos. A pesar de que vienen los caldeos y vamos a ser destruidos, porque la petición, la oración de Habacuc no cambió en nada lo que Dios tenía en su soberanía. Pero dijo, no moriremos, no caeremos, no desfalleceremos, porque Él es alto, eterno. Veamos las cosas que vio. Comienza viendo y pensando acerca de Dios, que ¿acaso Dios no era eterno? Piensa en Dios que es un Dios eterno, que está por encima de la historia, de los hechos, y es superior a cualquier lapso de acontecimiento en la vida. Él crea la historia, Él es desde el principio y se halla al final también. Es que cuando no tenemos conocimiento de Dios, no solamente conocimiento de la palabra, sino de vida con Él, no podemos llegar a estas conclusiones.
Y este mensaje de Habacuc es para consuelo, para que vayamos a Él y le conozcamos como el Dios eterno. Es anterior al principio y no tiene fin porque es el Dios de la eternidad. Voy a cuestionarlo. Esto es lo primero que el profeta se recuerda a sí mismo. Que podría haber dicho cuando aparezcan los caldeos, confiarán en su propio poder como que fuera su Dios. Pero mi Dios no es así. Mi Dios no es una de esas deidades locales, sino que abarca toda la historia y gobierna todos los acontecimientos porque es un Dios eterno. Él trajo en primer lugar a su memoria que Dios es eterno, suficiente, sobre todo el Altísimo, el que está sobre toda circunstancia, el que no hay nada que lo supere, y es nuestro Dios. En segundo lugar, el profeta se acuerda a sí mismo de que Dios existe por sí solo. Como dijo, ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová? Y esta palabra le trajo a esa memoria, la palabra Jehová. Yo soy el que soy. Pero como se le reveló a Moisés en Éxodo 3:14, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, así dirás al faraón, yo soy, me ha enviado. Esto le dio fortaleza a él, el saber que Dios es eterno, el saber que Dios es en sí mismo, Él es todo, Él es en principio, nunca ha tenido principio ni final. Y en tercer lugar, Habacuc se acuerda a sí mismo acerca de la santidad de Dios, dice, el santo mío. Vean las tres cosas que Habacuc menciona aquí, que le sirven para volver de su angustia y olvidar el problema, como que si no existiera. Digo, no, moriremos. La santidad de Dios significa integridad, es un ser completo. Significa esencialmente que Dios es consciente consigo mismo y es siempre lo que es. Así que las promesas de Dios para Abraham de que sería un pueblo que se multiplicaría, Habacuc dice, estamos en ese equipo, estamos ahí, así que no moriremos. Es el Dios que promete, es el Dios que cumple. Es el Dios que no falla, es el Dios que no miente, es el Dios que no nos engaña. El Dios en el cual es importante y sublime depositar toda nuestra confianza. Él no es lo que usted es o lo que yo soy. Vea lo que dice Hebreos, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Mi Dios y su Dios. Hebreos 1:10. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de duda ni de cambio. En Él no hay sombra de variación. ¿Saben que después de que el profeta recuerda esto, añade esas palabras? No moriremos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con las cargas y las angustias? Con las interrogantes sin respuesta todavía. ¿Por qué aceptamos del enemigo no un paracaídas, sino un salveque con herramientas, para que cuando nos lancemos el golpe sea mayor, la destrucción sea total? Está pensando, no moriremos, que Dios ha hecho un pacto con Abraham, que no morirán, Él cumplirá sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Así que, al ver su situación, al no comprender a Dios, Habacuc entra en crisis. Y esta crisis lo desconcierta en dos o más cosas, pero lo desconcierta por la visión universal que Dios tiene de los problemas
porque cree que Dios está actuando en forma de fábrica, ¿no? Y no una forma personal con él. Y también le desconcierta las cosas que usa, los instrumentos. Y entramos al segundo y último punto, que nos lleva a que, así como Habacuc renovó su mente y su forma de pensar, nosotros debemos renovar nuestra forma de pensar. Saben que cuando las preguntas no se responden, ellas tienden a alimentar nuestras frustraciones. ¿Qué cosas le frustran a usted y a mí? A mí a veces me frustra cuando el carro no arranca en los segundos que yo sé que tiene que arrancar. Cuando amanece resfriado. ¿Qué le frustra? Que su esposo la oye leyendo el periódico o viendo televisión. O que usted ya le ha dicho varias veces a su esposa que hace la comida muy salada y no aprende. O lo frustra ver que sus hijos no son lo que usted quería y pensaba que ellos iban a ser. O cuántos hijos nuestros no están a los pies del Señor hoy día. No conocen al Señor. ¿Cuánta familia de nosotros no conoce al Señor? Señor, ¿por qué? Y sabes una cosa, Señor. ¿Sabes qué me frustra? Que porque yo sí y ellos no. Imagínense hacerle esa pregunta a Dios. Dale gracias a Dios que estás aquí. Predica, háblale, vive. Muestra la gracia de Dios, muestra el poder de Dios y no cuestiones. Sigue orando hasta que reciban respuesta. El corazón de Habacuc le decía una cosa mientras que sus ojos le decían otra. Debido a esta aparente contradicción, él se frustra. Pero ahora sucede algo grandioso. Habacuc 1:12. Y fue lo que vimos. No eres tú desde el principio, Jehová. Saben que cuando viene la palabra de Dios a nosotros, toda tiniebla se va. El conocimiento de Dios es el mejor remedio contra la desesperación. Así que Habacuc acude y recurre a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de ver las cosas. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis, no toméis forma, la forma de este siglo que cuestiona, que le pregunta a Dios, que tiene la osadía de decirle, Señor, ¿por qué? Sino, transformaos, que cambiemos por medio de un cambio de nuestro entendimiento. Y eso lo puede ocasionar y producir solo la palabra de Dios. Conocer a Dios nos fortalece, nos ayuda a comprender lo que vivimos. Las situaciones más difíciles. Saben que es importante lo que usted conozca de Dios. Sus experiencias y conocimientos expresan su relación cotidiana con Dios en su intimidad con Él. Y siempre yo me encuentro falto de peso por mi preocupación, mi angustia. Inclusive el de venir y exponer su palabra cuando no es mi palabra, es la de Él, así que ¿qué puede fallar? Siempre prometió bendecir esa palabra, no el que está aquí. Aunque lo bendice, nos bendice a todos. Bienaventurado el que oye la palabra, bienaventurado el que la predica también. Quiero terminar con lo siguiente.
La expresión de Habacuc en 1:12, no moriremos, tú eres eterno, inmortal. Refleja el grado de comprensión y dependencia de Habacuc ya para ese momento. Y debe ser el grado de madurez y comprensión suyo y mío en esta mañana, en un Dios de gracia infinita, de sublime gracia. Y yo en esta mañana quiero hacerle un llamado a usted, no una invitación, un llamado a poner toda su confianza en Dios. Pero no es decir yo creo, es vivir. Es vivir. ¿Saben? Dios tiene un propósito específico para usted. Wow, usted puede hacer así. Ay, qué dicha. Yo creo que no me iban a tomar en cuenta. Dios tiene un propósito específico para usted. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Aquellos a los cuales Él ha provisto. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, para que andemos y caminemos en las cosas que Él preparó de antemano. Así que mi hermano, en esta mañana podemos confiar en Dios, porque Él está dirigiendo nuestras vidas con un fin. Así que podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Antes de que oremos, quiero que usted se tome un segundo, bueno, unos 60 segundos, para que recapitule sobre esa hermosa mano de Dios, cómo ha estado con usted desde que usted tiene memoria. Y en un minuto podemos hacer para alabarle, para glorificarle con conocimiento, para emocionarnos con conocimiento. Así que reflexionemos y termino yo con una oración. Señor, como hemos comentado algunas veces acá, o en algunas de nuestras reuniones, tú conoces hasta la placa del Uber que vamos a llamar. Tú has querido siempre, Señor, viajar con nosotros. Señor, nos has acompañado cuando hemos tenido que lavar platos. Y nos haces ver qué bendición. Tenemos platos, hemos comido. Cuando hemos tenido que sacar basura. Qué bendición, Señor, todo lo que consumimos en esta semana. Señor, tú has puesto en nosotros una forma de ver diferente. Nos has llevado a ver como tú quieres que veamos. Que te veamos en lo universal, en lo eterno, en lo trascendental. Porque tú ves lo secreto y lo personal nuestro. Que te podamos ver, Señor, sabiendo que tú nos estás usando para otras cosas que hoy no vemos, no comprendemos, Señor, por las cuales sufrimos, Señor. Señor, aquí está tu iglesia, con todas nuestras angustias. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, Señor. Y hay aflicción.
Tal vez, Señor, estamos muy calladitos, muy quietos con la situación de Israel y Siria, Líbano, Señor. Está difícil eso, Señor, está grave, Señor. Y eso afecta, Señor, todo el mundo, ¿no? Y tal vez eso nos puede angustiar, Señor. O ver los cascos polares, Señor, derretirse y que a unos pocos años, 50, 1 metro, subirá el nivel del mar y empezamos a angustiarnos, Señor, y a traer las nubes oscuras del mañana a hoy, en lugar de descansar en ti. Padre, que este primer capítulo nos lleve a poder expresar lo que Habacuc expresó en el último capítulo. Señor, aunque no hayan ovejas en la manada, aunque no haya el fruto de la vid, con todo te alabaré, porque ya ninguna de esas cosas nos quita el sueño, nos perturba ni nos angustia. Señor, que podamos descansar en tu soberanía, en un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que no hace nada indebido, que todo tiene propósito. Y sí, mucho yo no entiendo, pero todo está bien con mi Dios. Gracias por esta mañana hermosa, Señor. Graba en nuestros corazones esta palabra tuya, este primer capítulo. Y llévanos a estudiar, a leer los siguientes y a leer corrido los 3 primeros. Estos 3, para contemplar tu gloria, contemplarte tal y como tú eres, Padre, en Cristo Jesús. Amén.